Muy buenas tardes, como habíamos venido comentando, hoy tengo el placer de ser el anfitrión de uno de los más importantes escritores de la lengua española contemporánea. Es el poeta, novelista, etnólogo y ensayista Miguel Barnet, a quien tengo el placer de dar la bienvenida. Te agradezco infinitamente, Miguel, que hayas accedido a conversar conmigo en las circunstancias en que todos estamos viviendo. Y bueno, Miguel Barnet no necesita mucha presentación, pero debo decir algunas cosas puntuales. Premio Nacional de Literatura en el año 1994, autor de una vasta obra narrativa que incluye libros como Cimarrón, Canción de Rachel, Gallego, del cual vamos a estar conversando hoy, La vida real, y una curiosa novela que a mí siempre me gusta decir que es como la última de esta saga, pudiéramos decir que es Oficio de Ángel, que es una curiosa autobiografía del propio autor. También posee una copiosa obra poética y algunos textos capitales. Creo que La Fuente Viva es un libro que todo estudioso de la cultura cubana debe manejar y conocer. Y bueno, ha hecho una invaluable labor al frente de la Fundación Fernando Ortiz. También fue presidente hasta hace muy poco tiempo de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y es un hombre que ha dedicado toda su vida a la cultura en sus diversos aspectos. Y nada, de veras quisiera tener una charla contigo sobre Gallego como pretexto para entrar en la presencia de España en Cuba, en la novela cubana. Y bueno, ¿de dónde surgió Gallego? ¿Cuál fue la motivación inicial de escribir Gallego? Bueno, ante todo yo tengo 4 abuelos catalanes. Muy catalanes, demasiado catalanes, porque me obligaban a comer pan con tomate por la mañana en el desayuno, natilla y cosas, cremas catalanas. En mi casa era una casa muy catalana. Mi bisabuelo llegó a Cuba, mi bisabuelo llegó a Cuba a mediados del siglo XIX. Y creó aquí una prole de Barnet, entre ellos médicos, algunos muy ilustres como Enrique Barnet, que es un tío abuelo mío, en una calle que lleva su nombre, que era un gran epidemiólogo. Hoy estaría él muy comprometido con el tema de la pandemia porque él fue uno de los que trabajó con Finlay en la vacuna contra la fiebre amarilla y vacunó a sus hijos. Es decir, mis tíos, mi padre y mis tíos. Otro llegó a ser presidente de la República por pura casualidad, porque era secretario de Estado, y en un momento de crisis, tantos momentos de crisis que ha tenido Cuba, asumió la presidencia José Barnet y tuvo unos 7 meses. Es decir, que en una familia de clase media y media clase, como todas las clases medias, pero que se distinguió mucho en la vida científica y política de Cuba durante los años de lo que llamamos la pseudo-república. Yo llamo la República de Cuba, y nació en 1901. De manera que digo esto porque no tengo origen de gallego, pero estuve rodeado toda mi vida de gallegos y gallegas. Las famosas domésticas gallegas eran muy codiciadas en Cuba, como los gallegos, porque eran muy trabajadores. Cuba, como dice Gustavo Pitalova, es muy española. Yo digo también, como Fernando Ortiz, es muy española y muy africana. Yo creo que de América Latina es la tierra, o el lugar, el país con más raíces españolas vivas y con más raíces africanas. Porque, bueno, Brasil tiene otra complejidad.
tiene los indígenas, que nosotros desgraciadamente no lo tenemos. Tenemos algunas reminiscencias vagas y remotas. Pero Cuba era española hasta que se ganó la guerra de independencia y se instauró la república. El 80% de los comercios, del comercio terciario, y sobre todo la gastronomía y las tintorerías y las lavanderías, eran españolas cuando se instauró la república. Incluso en el año 1944, un presidente interesante, curioso, un populista típico, creó la ley del 50% porque todos los comercios, sobre todo gastronómicos, estaban invadidos de españoles, de todas las regiones de España, de todas las comunidades. Yo creo que a Cuba llegaron de España, de las 17 regiones de España, llegaron muchísimos españoles de cada una de esas regiones. Pero fundamentalmente, al principio en la colonia, con el descubrimiento de América o el encontronazo de América, como quiera llamársele, con la cultura aborígenes, llegaron sobre todo extremeños y andaluces. Pero luego fueron incorporándose diferentes comunidades, porque ya te digo, Cuba fue española hasta 1901. Y una de las migraciones mayores que llegó a Cuba a trabajar, al trabajo duro, al trabajo más sacrificado, fue la inmigración gallega, y la asturiana, y la canaria también. Claro, los canarios se desplazaron hacia la zona del oeste, al tema del tabaco, y desarrollaron unos cultivos extraordinarios, un desarrollo tecnológico del tabaco que todavía hoy en día está vigente. Y los gallegos trabajaron en todas las labores más duras y más difíciles. Desmontaron los montes, cortaron caña, hacían los trabajos más severos, los más duros. Fueron muchos españoles los que trabajaron aquí, gallegos, en los años 20 en la carretera central. Le debemos eso a la migración española gallega particularmente, muy vinculada con los criollos. Hubo una fusión, digamos que las nupcias entre un gallego y una mujer negra crearon una mulata. Sí, claro, muy célebre. Es muy célebre eso de que Dios creó a la mujer blanca y los gallegos crearon a la mulata. Así fue, porque fueron muy abiertos, quizás porque eran aldeanos, que no desprejuiciados, fueron muy abiertos y no presentaron, digamos, ningún rasgo racista, ¿me entiendes? Incluso en el teatro cubano está la figura del gallego, el negrito y la mulata. Y siempre el negrito se burla del gallego, y el gallego al final tiene que entregar a la mulata al negrito, porque en definitiva es así. Sí, el gallego, el bufo es la víctima de la astucia. El gallego fue muy discriminado en Cuba, en el teatro cubano, en la literatura fue muy discriminado. Incluso en el folclore, porque hay muchos chistes que incluyen, sí, claro, de manera de gallego. Del gallego. Un gallego, para poner un bombillo tenía que subirse en una escalera y entonces dijo abajo, darle la vuelta así para enroscar el bombillo y cosas así terribles. Pero bueno, el gallego hizo un gran aporte a la cultura cubana. Enorme aporte a la economía cubana, porque siempre decimos que los esclavos africanos construyeron las fortalezas, los monumentos, las iglesias, y es cierto, pero detrás vinieron los gallegos, también hicieron esos trabajos tan difíciles y tan duros y tan sacrificados. Y creo que es un gran mérito de los gallegos, también porque tuvieron siempre una conciencia muy profunda de su condición de gallegos y de su amor de la morriña a la aldea, ¿no?
y aunque se casaran con una mulata o con una mujer, una criolla blanca, pero siempre el dinero que acumulaban del sacrificio del trabajo diario, en gran medida lo enviaban a la aldea. Enviaron el radio a la aldea, hicieron construcciones yo que he visitado Galicia de un lado a otro, por las rías bajas y las rías altas y todos lados, veo todavía que quedan reminiscencias de la arquitectura cubana de las columnas en algunas zonas de Galicia. Que fue un fenómeno de vuelta, o sea, Sí, lo llevaron los gallegos allá. Lo llevaron allá los indianos. Los indianos, Los claro. indianos, porque la mayor parte de los gallegos se quedó aquí, pero los que se fueron llevaron las costumbres cubanas, llevaron las ideas cubanas, la arquitectura cubana y también los vicios cubanos. ¿Te das cuenta? Claro. El juego, la lotería, todas esas cosas que ya existían en España, eso sí. Pero te puedo decir que nosotros, los cubanos, tenemos que estar muy agradecidos de esa migración gallega, porque con el esfuerzo y su sudor y su sangre incluso hicieron grandes proyectos y levantaron grandes instituciones como el Centro Gallego. Por ejemplo, en 1907 creo que se terminó de construir un edificio barroco, monumental, delirante. Y eso lo hicieron con el trabajo, sobre todo de los gallegos en los cafés, de la gastronomía, que fueron numerosísimos. Y con ese dinero que hicieron acá, en distintos trabajos, ellos se ocuparon de darle una formación académica a su prole, a sus hijos. Entonces el gallego pudo haber venido aquí analfabeto, pero su hijo posiblemente fuera un médico, un ingeniero, un profesor universitario, porque se ocuparon de darle una educación universitaria a los hijos, y eso es otro gran mérito que tiene esa comunidad gallega y la asturiana también, la canaria igual, pero yo particularmente estoy focalizando en el gallego porque me decidí a escribir sobre los gallegos, no por gusto, porque no iba a escribir sobre los catalanes, ni sobre los extremeños, ni los andaluces, porque es que el gallego es, digamos que el español por antonomasia. Exacto, al final el término gallego se hizo extensivo a cualquier español, fuera Cualquier cántabro español, o andaluz si o en lo que tu- fuera. si en tu barrio vivían 3 asturianos y 2 andaluces, para los cubanos todos eran gallegos. Así es. Y es que los gallegos fueron mayoría Todavía sigue siendo de algún modo así en Date cuenta el imaginario popular. en el imaginario popular. Date cuenta que cuando la guerra de Marruecos en el año 1905 y 6 del siglo pasado, vino una migración gallega muy fuerte, tratando de no ir a la guerra de Marruecos, y huyendo también del frío y de la miseria y del hambre que había en España en ese momento, en Galicia sobre todo. Y se instalaron aquí, llegaron alrededor de 600.000 gallegos en menos de 40 años. Es una población numerosísima, que por supuesto tenía que ejercer una influencia muy grande en los modos de ser del cubano, en nuestra conducta. Y por algo en el teatro Alhambra, el gallego es un personaje cimero, es un personaje que constituye la tríada del gallego, repito, el negrito y la mulata. Eso es paradigmático. Sí, claro, y hay que recordar que el teatro era una especie de termómetro social importante, claro. Era un vocero, era un vehículo de la vida social del país. Pero hubo varias migraciones de gallegos, que quizá la gente no sepa mucho de eso. Cuando cae Haití, que era el productor mayor de azúcar en el mundo, Santo Domingo, ¿no? la isla de Santo Domingo, Santo Domingo, pero la zona de Haití, cuando cae la revolución haitiana, pues Cuba pasa a ser la primera productora de azúcar
para el mundo entero, ¿no? Y esto hace que la plantación azucarera crezca exponencialmente, vertiginosamente, y que haga falta traer más africanos a Cuba, que vinieron todos estos africanos a partir de la caída de la revolución haitiana y del crecimiento y surgimiento de la industria azucarera, llegaron clandestinamente, porque la esclavitud existía, pero la trata transatlántica fue prohibida por los ingleses ya en 1803, y en el 13 cualquier barco que cogían, un barco negrero, pues lo castigaban, lo sancionaban, y tenían que echar la tripulación al mar. Una cosa terrorífica. La trata fue, como digo yo, el holocausto más grande de la historia, ¿no? Pero aún así se mantuvo a lo largo casi de... Se mantuvo hasta el año 1873, clandestinamente. Sí, en 1873 llegaron los últimos esclavos a Cuba, africanos, del Golfo de Guinea, de la Costa de Oro, de Nigeria, de esa zona de lo que se llama el Golfo de Guinea, ¿no? Y de Sierra Leona también. Pero los gallegos llegaron también en migraciones de mediados del siglo XIX. Un tratado terrible entre España, entre el capitán general, entre la colonia de Cuba y la metrópoli, porque hubo algunos pensadores, sociólogos, pioneros de la sociología y de la economía cubana, como Arango y Parreño, José Antonio Saco, que quisieron blanquear el país. Claro, sí, el miedo al negro fue un síndrome. El miedo al negro época, por la revolución haitiana. Claro, por supuesto. Pensaban que lo mismo que hicieron los haitianos negros con los franceses iban a hacerlo aquí los negros. Y los negros hicieron muchas revueltas y fueron cimarrones y tal, pero no se produjo ese alzamiento que y cualquier intento como el de Aponte fue rápidamente resuelto por la violencia más dura. Aponte fue asesinado. Exacto. Su cabeza fue mostrada en una calle de La Habana y la de sus alatres, los que lo siguieron a él en esa conspiración en 1812. Pero estoy hablando de 1840 al 60, una migración gallega, asturiana y canaria. Lo que los canarios fueron hacia el oeste, como dije, y los gallegos pues hicieron los trabajos más duros, más difíciles. No, de hecho, tu personaje Manuel Ruiz tiene una serie de oficios en la novela que son oficios duros, ¿no? Vendedor de carbón, constructor, albañil, carpintero. Muchos oficios tienen perico, mas ninguno es bueno. Muchos oficios tienen perico, pero ninguno es bueno. Y por eso yo, en vez de coger un catalán, que es mi sangre, cogí un gallego, porque es el sintomático, es el paradigmático, es el ejemplo de... Pero, a ver, es una cosa que siempre te había querido preguntar. A diferencia de Esteban Montejo o de Rachel, Manuel Ruiz no es un personaje real, es un personaje construido de varios gallegos, o cómo funciona eso. Esa es una pregunta indiscreta que nunca he contestado a ningún estudioso, ni siquiera a los estudiosos puntillosos estos de Estados Unidos, que viven de crear nuevas tendencias, nuevas formas de ganar dinero. Esto me lo reservo como escritor, tú me perdonas. Está bien. Ese es mi método y es mi forma secreta de crear esos personajes. No, claro, lo que pasa es que siempre me había saltado esa duda, ¿no? Porque, en realidad Manuel Ruiz, como digo yo ahí, es Fabián, y José, Juan, es cualquiera de esos gallegos. Yo entrevisté a muchos gallegos, eso sí, entrevisté a muchos gallegos, pero es que no tenía que entrevistarlos. En mi casa, mi mamá, cuando tenía que ir a La Habana, como se dice, a las tiendas, y mi padre no tenía carro, llamaba a un chofer de alquiler. ¿Quién era ese chofer? Era un gallego. Los gallegos eran los choferes de alquiler, los más respetados, con sus gorras, siempre muy dignos. Y bueno, te decía que hubo varias migraciones gallegas, ¿no? Esos gallegos que vinieron en el siglo XIX venían contratados y fueron engañados, porque realmente vivieron bajo unos mecanismos de subvención que casi vivían como los esclavos.
les daban los trabajos más duros y a los canarios los mandaron para la zona del oeste, a los gallegos por toda la isla, incluso cortaron caña también. Muchos gallegos llegaron aquí a cortar caña. Después hubo otra migración muy fuerte, la que te dije, la de 1906, cuando la guerra de Marruecos, que llegaron aquí más de 500.000 de gallegos. Y después, bueno, cuando la guerra civil, también, la guerra civil en España. Claro, sí, siempre fueron periodos de crisis en España. Periodos de crisis, la migración. De hecho, llegaron muchos gallegos, muchos españoles aquí, que algunos se fueron para México, Argentina, otros se quedaron aquí. Pero el Teatro Alhambra, por ejemplo, que es, como tú mismo sabes, un teatro que es la expresión de la vida cotidiana del país, una especie de noticiero de los acontecimientos nacionales. Quien escribía en esos libretos, muchos eran gallegos, porque Regino López era gallego y creó el Teatro Alhambra. Claro. Agustín Rodríguez, un gallego que hizo los textos de las grandes zarzuelas de Rodrigo Prats, de Gonzalo Royo, algunas de Lecuona. Es decir, hay gallegos también de mucho prestigio que vivieron en Cuba, como José Neira Vilas. Sí, verdad que José Neira Vilas vivió mucho tiempo en Cuba. Exactamente. Y Curro Enrique también. Curro Enrique vivió en tiempo en Cuba. Incluso el himno gallego se escribió en Cuba. El himno de Galicia se escribió en Cuba. Hay una lista enorme de figuras que Rafael Suárez Solís, Luis Amado Blanco, una cantidad enorme de españoles y gallegos que eran intelectuales que contribuyeron mucho al desarrollo de la literatura, de la ensayística, de la cultura cubana, de la pedagogía. Federico Álvarez no era gallego, pero un gran profesor que si tú conociste era vasco, pero fue un español también que aquí tuvo una preeminencia extraordinaria en la universidad en los años 70 y 80. Y así también estuvo Chavás. Juan Chavás se quedó aquí. Vino con la República y fue el que se quedó en Santiago de Cuba. Y Ferraté estuvo en Santiago de Cuba. Y Ferraté Mora también. Pero bueno, Ferraté era catalán. Ferraté era catalán. Yo fui muy amigo de Ferraté, conocí a Ferraté en París, estando yo en la UNESCO cuando él era ya muy mayor. Murió estando yo allá en la UNESCO. Así que la presencia gallega en Cuba es muy fuerte, es histórica y lo gallego está en la psiquis digamos, como dices tú, en el imaginario cubano, con una presencia muy fuerte. Claro, cuando yo publiqué la novela Gallego y la presenté en España, en Galicia, algunos gallegos ilustres de allá, como los hay muchísimos intelectuales que conocí, me decían, ¿y por qué usted no escribió sobre un gallego profesor intelectual? Digo, porque la clase media ya la resolvió Balzac y la resolvieron muchos escritores. Benito Pérez Galdós ya escribió sobre esa clase. Yo quiero mi proyecto como novelista, como escritor, como poeta y como antropólogo es ir a la gente sin historia, a la llamada gente sin historia. Claro. O sea, la subalternidad. Y nada más subalterno que el gallego de mi libro, que tiene todos los oficios del mundo, los más duros, los más difíciles, los que nadie quiere, y sin embargo brinda una colaboración y un aporte extraordinario a la vida económica de Cuba. Y es un personaje, pero en eso sí se parecen casi todos estos personajes de tus novelas, ¿sí? En que son sobrevivientes, ¿no? Este es un personaje que sobrevive a los distintos oficios, a la crisis, regresa a España y sobrevive a la guerra desde el bando republicano. Y a diferencia de otros personajes, porque aquí hemos estado hablando, yo he estado comentando otras novelas, que por supuesto muchas tienen este personaje del inmigrante español, que tiene el ansia de regresar a España convertido en indiano, ¿no? A diferencia de otros personajes, desde las primeras páginas del libro
este personaje tiene como la certeza de que no quiere volver a España y al final termina quedándose en Cuba y fusionándose con la vida cubana. Sí, se integra, el gallego se integró mucho a la vida cubana. Evidentemente mi personaje no quiere regresar a España porque no tenía la mentalidad del indiano. Vino aquí a hacer familia, ni siquiera se enriqueció demasiado, llegó a tener su ultramarino, como le dicen, su bodeguita, nosotros le decimos bodega a los ultramarinos, y tuvo algunas posibilidades, se casó con una mujer negra, mulata, tuvo sus hijos, y ya se le esfumó la memoria de la aldea gallega, pero siempre la tuvo presente y siempre hablaba mucho de su abuelo, hablaba mucho de la primera novia que tuvo. Había una nostalgia, pero esa nostalgia se compensaba con el modo tan intenso y tan comprometido que tuvo con la vida cubana, este personaje mío. Y eso es lo que yo quería destacar de otras comunidades, de otras nacionalidades, de otras etnias españolas, ¿no? Que el gallego se adaptó como pocos a la vida cubana, a la vida de la gente humilde, a la vida incluso de la marginalidad también, se adaptó, sin ser un marginal, porque siempre el gallego fue un hombre de muy laborioso. Nunca fue un vago, siempre fue un hombre muy laborioso y fue un hombre que, el hombre y la mujer. Hay una novela sobre una doméstica gallega que es un ejemplo de un trabajador, digamos, sacrificado, ¿no? Entonces, efectivamente no regresa, pero siempre tiene la intención, tiene el sueño de regresar, que no se cumple porque se ha formado en una familia. Y yo creo que los valores éticos y los valores sentimentales de este personaje son muy fuertes cuando él al final está de la mano de su nieto cubano y se sienta en un parque y alguien viene y le pregunta ¿qué dice gallego? Y él dice yo no, ya qué voy a decir ya. Sí, ese es el final de la novela y de la película también de Manuel Octavio Gómez. La película fue una bella realización. ¿Tú te sentiste satisfecho con la película? Bueno, yo no me siento satisfecho con ninguna de las películas que se han hecho sobre mis libros, pero la verdad tengo que decir que La Bella de la Lámpara tuvo mucho éxito, tuvo el premio Goya y todo, pero no era el guión que yo soñaba. ¿Qué se va a hacer? Fátima sí, me gustó porque Fátima es la historia de un travesti, me gustó cómo se llevó a cabo, la realización me gustó. Estuve más cerca. Pero en gallego no estuve muy cerca de la película porque ni Manuel Octavio el director, ni Sancho Gracia el productor me dejaban acercarme, porque yo siempre estaba poniendo remiendos, ¿no? Y te mantenían alejado del set. Me mantenían alejado, menos Paco, que Paco era muy cariñoso conmigo, me decía, pero dime tú, haz lo que tú quieras, este es un homenaje a tu obra, a Corrabal, pero yo, que no me metía con mi director, que era un amigo, y menos con Sancho Gracia, que era un hombre que tenía una trayectoria. Pero, no sé, yo no quedé insatisfecho, pero tampoco satisfecho del todo, porque Sancho Gracia, que es un gran actor, no quiso transformarse, no quiso envejecer, como tenía que envejecer un anciano de 80 y pico de años. Claro, sí, eso es un detalle que de alguna manera se percibe, aunque al final hay una especie de transición ahí que lo hace un poco más viejo, pero efectivamente no era un anciano. O sea. Pero el hombre que va con el niño por la mano, por el malecón, es un ancianito que casi que tiene dificultades para caminar. Y Sancho no quiso, y Sancho y yo tuvimos una discusión, y yo le dije, pero tienes que irme aquí. Dice, no, tú escribiste la novela y yo estoy produciendo la película, y son dos cosas distintas. Digo, está bien. Pero después él después fue muy amable conmigo, porque fuimos al estreno
en Madrid, en el Palacio de la Prensa, luego en Galicia, y fui a su casa en Galicia, acá de Sancho Gracia. Gracias a él también conocí muchas cosas bellas de Galicia que no había conocido. Porque quiero decirte que a mí me ayudó mucho la prensa. Yo leía mucho los periódicos del principio del siglo pasado, el periódico La Discusión, los periódicos gallegos que había aquí. Para reconstruir la época. Para reconstruir la época, porque yo había estado en España muchas veces, pero no en Galicia. Yo cuando fui a Galicia por primera vez fue cuando se estrenó la película. O sea que toda esa parte inicial del libro, o sea, la parte que habla de la aldea, la travesía, todo fue reconstruido. Lo reconstruí a partir de prensa, de historia. De prensa y lo que me contaban los gallegos. Claro, sí. Pero a mí me emocionó mucho cuando llegué a Arnosa, la aldea que yo inventé. Pensé que no había ninguna que llevaba ese nombre. Y fui caminando así por la ría baja y me encontré el nombre de Arnosa, que existía, una aldea pequeñita que no estaba ni en el mapa. Y cuando regresé a Cuba se lo conté a Neira Vila, y Neira Vila me dijo, no inventaste nada, existía esa aldea. Y yo, pero usted no me lo dijo. Y yo le puse ese nombre. Y, en fin, me gustó mucho Galicia porque es una zona bellísima, prodigiosa. Es uno de los lugares donde mejor se come en España. Sí, eso me han dicho. Esa zona de España no la conozco, pero me han dicho que la cocina gallega. Los percebes, la comida gallega, los caldos gallegos, todo eso. Después yo en Madrid siempre iba a los restaurantes asturianos y gallegos a comer los caldos gallegos, ¿no? Me gustó mucho ver los hórreos. Hay un lugar bellísimo en Galicia, cerca de Pontevedra, que es un pueblito que es todo con hórreos, e incluso hasta la iglesia parece un hórreo. No me acuerdo si se llama Berro, no me acuerdo cómo se llama el pueblo. Con Barros. Con Barros. Ay, con Barros, como me emocionó eso. Y yo me emocioné tanto en Con Barros como en la Capilla Sistina, en Roma. Porque tú ves un pueblo lleno de hórreos. Donde llega la iglesia tiene más o menos la arquitectura de un hórreo. Y yo nunca había visto eso. Claro, los gallegos me hablaban de los hórreos, me hablaban de cómo se conservaban los productos allí, los granos y todo, pero verlo allí. Y fui un día de noviembre que había un frío que te calaba los huesos, y me emocionó mucho ver, claro, me di cuenta que un hombre que viviera en un pueblo como Gombarro, ¿no? Con Barro. Oh, quisiera con Barro, tenerlo siempre presente. Diera lo que no puedes imaginarte por volver a Con Barro. Me emocionó, es una cosa, es un pueblo surrealista. Yo creo que Italo Calvino no vio nunca Con Barro, si no lo hubieran incluido Con Barro entre las ciudades. Esta es invisible que él creó. Tienes que ir a Con Barro algún día. Bueno, espero. Que yo quisiera volver. Y Sancho Gracia me llevó a Con Barro, me quedé impactadísimo. Me di cuenta que un hombre que vivía ahí, en una aldea así, en un lugar así, y llegaba a Cuba, a este clima, tenía que sentirse sorprendido, pero tenía que sentirse bien, ¿no? Porque aquel frío y todo aquello es piedra por donde quiera, y la piedra como que te aplasta, ¿no? Pero yo tengo mucho cariño por este libro, mucho cariño porque, aunque la obra mía más publicada es Cimarrón, pero Gallego me ha traído lo que ninguna otra novela, porque cuando yo publiqué la novela Gallego, que se presentó en la calle Obispo, bueno, había una multitud de gente para firmar el libro, más que cuando Cimarrón o que con la canción de Rachel incluso.
o la vida real, cualquiera de mis novelas, ¿no? Y yo le dije a Anita, una amiga mía que fue conmigo, le dije, ¿y cómo es esto? Y ella me dijo, es que toda esa gente que está ahí tienen o un padre, o un abuelo, o un bisabuelo gallego, o español. Y así fue. Y yo he recibido, no te puedes imaginar, cartas, emociones muy grandes, gente que me ha parado en la calle en Cuba a abrazarme, ay, esta es la historia de mi abuelo. Es un libro que yo amo mucho porque, repito, me ha dado muchas satisfacciones en la calle, con la gente. Y bueno, creo que la presencia de algunos gallegos importantes en la literatura cubana es sobresaliente, como por ejemplo Lino Novas Calvo, ¿verdad? También era gallego. Y, en fin, nada, quise rendirle homenaje a mis ancestros catalanes y lo hice a través de los gallegos. No está mal, ¿verdad? No, no está nada mal, Miguel. Bueno, te agradezco una vez más la gentileza de haber estado aquí. Esta amena conversación, me he enterado, aunque no me quisiste responder lo de Manuel Ruiz, pero está bien, respeto tu decisión autoral, por supuesto. Y nada, te invito a que en alguna otra oportunidad podamos volver a conversar sobre otros libros. Y a ustedes los invito a seguirnos en los próximos encuentros de este ciclo Imagen de España en la novela cubana.